ejercicio 11 es un ejercicio un poco distinto del ejercicio 11, el 12 y el 13 de la guía. Son ejercicios un poco diferentes en el sentido de que hasta ahora nos venían dando los problemas directamente. Ahora lo que nos dan es un enunciado y el problema matemático tenemos que aprender a construirlo. Personalmente yo creo que es de los ejercicios más interesantes porque nos ayuda a pensar cómo ante un problema, digamos, de la realidad, un problema de una empresa, podemos transformarlo en términos matemáticos y aplicar alguna de las herramientas que vimos para resolver problemas de optimización. Vamos a leer entonces el problema 11 que me dice: un fabricante produce dos artículos cuyos beneficios por unidad vendida de cada uno de ellos son de 10 y 15 unidades monetarias respectivamente. Cada unidad del artículo 1 utiliza 4 horas hombre y 3 horas máquina. Cada unidad del artículo 2 utiliza 7 horas hombre y 6 horas máquina. El total disponible como máximo de horas hombre es de 300 y el de horas máquinas es de 500. Calcular las cantidades a producir de cada bien para que el beneficio sea máximo. Entonces, lo que tenemos que hacer es construir el problema que consta normalmente de una función a optimizar y de un conjunto de restricciones o de una restricción. En este caso, nos está pidiendo que calculemos las cantidades a producir de cada bien para que el beneficio sea máximo. Es decir, que lo que hay que optimizar en realidad es maximizar ¿qué cosa? El beneficio. Y el beneficio, ¿cómo lo vamos a construir? Lo podemos construir como siempre lo hacemos. Precio por cantidades, ¿verdad? Solo que, en este caso, tenemos dos tipos de bienes, con lo cual tendríamos el precio 1 por la cantidad del bien 1 más el precio 2 por la cantidad del bien 2. Y podemos reemplazar lo que nos va diciendo. Nos dice: un fabricante produce dos artículos cuyos beneficios por unidad vendida de cada uno de ellos son de 10 y 15 unidades monetarias. Entonces, el precio es de 10 y 15 unidades monetarias. 10 y 15 unidades monetarias. Y luego nos dice que cada unidad del artículo 1 utiliza 4 horas hombres y 3 horas máquina, y del artículo 2 7 horas hombres y 6 horas máquina. Y me dice que tenemos un total disponible máximo de horas, tanto de horas hombres como de horas máquinas. Por lo tanto, como máximo de horas hombre tendremos 300 horas hombre. De horas máquinas tendremos como máximo unas 500. Esto es lo máximo que vamos a tener. ¿Lo podemos usar todo o no? ¿Y cómo lo podemos usar? Lo podemos usar si producimos el artículo 1 consume 4 horas hombre, con lo cual por cada artículo 1 que querramos producir estaremos consumiendo 4 horas hombre. Si producimos 1 consumimos 4 horas, si consumimos 2 producimos 8 horas, si consumimos 3 12 horas. ¿Y máquina? ¿Cuánto? Máquina utilizamos 3 horas máquina por cada unidad de artículo 1 que querramos consumir. Pero además, si deseáramos producir el artículo 2, consumiríamos en horas hombre 7 horas por cada unidad de artículo 2 que produzcamos, y de horas máquinas consumiríamos 6 horas máquinas por cada unidad de artículo 2. ¿No? Y por lo tanto, de esta manera construimos nuestro problema optimizado. Como todavía no vimos maneras de solucionar analíticamente este problema, lo que vamos a hacer es solucionar el problema de forma gráfica. Para solucionarlo de forma gráfica, ya sabemos que podemos transformar cada una de estas restricciones en una función, es decir, que podríamos despejar x1, despejamos x1, y aquí
que sería 300 menos 7x2, 300 menos 7x2 partido de 4. Y de este otro lado tendríamos también x1 igual a 500 menos 6x2 partido de 3. Y como están con signos de desigualdad y son restricciones lineales, no vamos a tener problema luego en saber que tienen este signo, que son menores o iguales que eso, ¿cierto? Podríamos, en este caso, simplificar y quedarnos, en lugar de 300, quedarnos con 75 y 7 partido de 4 tendríamos 1,75. 1,75 x2. En este caso nos quedaríamos con 500 partido de 3 menos 6 partido de 3 que me da 2. Para tener expresiones un poco más manejables. Y luego calcularíamos también, tenemos que calcular nuestras curvas de niveles, ¿verdad? Vamos a dejar la B en lugar de K, vamos a llamarle B al nivel de beneficios que obtendríamos y tendríamos que X1 en nuestra curva de nivel, que depende de B, será B partido de 10 menos 1,5 de x2. Que lo que hice fue pasar esto restando y este dividiendo. 15 dividido 10 me da 1,5. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a resolver gráficamente. Para resolver gráficamente, ¿qué otras dos restricciones podríamos agregar aquí antes de resolver? Podríamos agregar que, como no vamos a producir cantidades negativas nunca, ¿no es cierto? Ni vamos a vender cantidades negativas, podríamos agregar que x1 y x2 ambas tienen que ser mayores o iguales a 0. También serían restricciones interesantes para agregar, para estar más seguros. Entonces ahora sí, resolvemos gráficamente. ¿Cómo resolvemos gráficamente? Pues tenemos que trazar estas dos restricciones. La primera restricción tendríamos 75 si x2, decimos que esto es x2, por ejemplo, esto es x1, 0, si x2 valiese 0, x1 valdría 75, vamos a ponerlo por aquí, por poner un número, ¿no es cierto? Y esto se haría 0, esto lo vemos, es una función lineal, ¿no es cierto? Que va a ir bajando, por ejemplo, así. Que se hace 0 en algún punto. Todo lo que esté por debajo de esta función será, en principio, el conjunto factible de soluciones. En principio, todavía nos falta poner esta otra. Ponemos esta otra restricción. Esta otra restricción me diría, entonces, que si esto fuera 0, esto valdría 500 partido de 3, que es una cosa así como 166,6, es decir, es mayor que 75. ¿Sí? Es mayor que 75. Y tendríamos una restricción lineal que haría, bueno, sería un poco más inclinada, tal vez, sería quizás un poco más inclinada, así. Realmente no sé dónde cortan estos puntos, los podríamos ver, pero sí sé que ambas rectas tienen esta forma, es decir, que no se cruzan
en el cuadrante positivo. Con lo cual lo pueden ustedes comprobar haciendo las cuentas, que cuál sería este punto y cuál sería este otro punto, y sacan exactamente cómo es la forma de ambas rectas. A mí lo que me va a interesar ahora entonces es saber también que de este lado estaría, ¿no es cierto? De este lado estaría el conjunto factible de soluciones. De manera que el conjunto factible de soluciones tiene que ser aquel que respete ambas restricciones. Entonces el único conjunto factible de soluciones que vamos a tener es este. Recordemos que x1 y x2 tienen que ser mayores que 0, con lo cual tendría que este es el conjunto factible de soluciones del problema 11. Y ahora tenemos que ver las diferentes curvas de nivel de la función objetivo. Las diferentes curvas de nivel van a ser cuando yo vaya cambiando el beneficio, que antes llamábamos K, ahora llamamos B, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, podríamos tener una de beneficio 0, si tuviéramos una de beneficio 0, sabemos que esa pasaría por aquí. Fíjense que estoy graficando, esta es con B igual a 0. Fíjense que estoy graficando esta de manera que tiene menos pendiente, es decir, que está un poco más acostada que esta y que esta. ¿Por qué? Porque si se fijan, esta tiene una pendiente de menos 1,5, mientras que esta tiene una pendiente de menos 1,75 y esta tiene una pendiente de menos 2, con lo cual cada una tiene diferentes inclinaciones y eso es muy importante a la hora de resolver este problema. Como ya vimos varias veces resolución gráfica, no voy a hacer varias curvas, simplemente voy a decir que la próxima curva que me interesaría sería la curva de nivel que pasa por este punto, ¿verdad? Esta curva de nivel que pasa por este punto, sin embargo, no puede ser un máximo, porque yo podría seguir agregando curvas de nivel que seguirían tocando el conjunto factible de soluciones. ¿Hasta qué punto? Hasta llegar a esta curva de nivel. Hasta llegar a esa curva de nivel. Si yo no supiera lo de las pendientes, claro, esto lo sé porque sé cuál es más empinada, qué curva es más empinada que la otra. Por eso aclaré que dibujaba esta un poco más horizontal que las demás, porque sé que las pendientes son estas. Si no supiera, claro, tendría la tentación quizás de haber dibujado, en lugar de así, haber dibujado las curvas de nivel de esta manera. Claro, si las hubiera dibujado de esta manera, hubiera tenido curvas así, hubiera tenido que esta no era un máximo y que esta sí era un máximo, ¿verdad? Y hubiera estado cometiendo un error, porque no sé cuáles son las pendientes. Aún así, incluso sin saber las pendientes, podría imaginarme cómo resolver el problema. Podría decir, bueno, solo podría haber 3 soluciones en este problema. Este punto o este punto. A menos que la curva de nivel fuese exactamente igual que este, que es difícil que sea. Si no tuviéramos esta posibilidad, solamente podríamos tener estos 3 puntos. Entonces, en estos 3 puntos, fíjense que este punto vale x1 igual a 75, x2 igual a 0. En este punto, x1 es igual a 0 y x2 es igual a 0. Y en este punto, x1 es igual a 0 y x2 es igual a algo que no conozco, pero que, como dije, puedo calcular porque es cuando esto se hace igual a 0. Entonces lo podría calcular sin ningún problema. Tendría estos 3 puntos.
Yo, como ya sé cuál es la pendiente de cada una de las rectas, porque me lo está mostrando el propio problema, ya sé que la solución es esta. Y ahí terminaría el problema 11. Ya sé cuánto tengo que producir de cada uno. Incluso podría calcular el beneficio, ¿cierto? Podría calcular el beneficio, que sería 15 por x2, que me daría 0, y 10 por x1, que me daría 750, ¿cierto? Entonces tendría un beneficio de 750. Si no supiera lo de las pendientes, de todas maneras podría resolverlo, porque tengo cuáles son las tres posibles soluciones: esta, esta y esta. Entonces me bastaría con poner estos puntos dentro de la función de beneficio, ¿no? Esta me daría 750, esta otra me daría 0, con lo cual no podría ser un máximo, y esta otra me daría un número que me saldría menor a 750, con lo cual me quedaría con que 750 es el beneficio máximo que puedo obtener. ¿Y cuándo lo obtengo? Cuando x es igual a 75, x1 igual a 75 y x2 igual a 0. Entonces así vamos a resolver también el problema 12 y el problema 13.